objetivos de ese temario son los mismos para ustedes y para las otras secciones, entonces, ¿por qué no deberíamos de tener criterios objetivos de evaluación? Y a lo mejor ahorita lo reclaman porque sienten que el examen hubiera sido más fácil y que el examen que hicieron fue más difícil. Pobres ingenuos. Pero, por ejemplo, no sé si llevan con los alumnos que tengo en la mañana que tienen con SACO y con CINTO, ruegan por un departamental. Y esa es la cuestión. El vago se pega las pilas y el exigente le va a decir. Bueno, ya habíamos empezado para que se me equivoco, ¿no? Que la canción. Así es. ¡Uy, qué bien! Llegamos hasta la de la cola del páncreas. Les decía que desde un punto de vista medio imaginativo, piensen en la esplénica como una arteria superior, la pancreática inferior y tres arcos anastomóticos: dorsal pancreática, pancreática mayor y la de la cola del páncreas. ¿Sí les comenté eso? Bueno, entonces vamos a dejar un momento la irrigación del páncreas. Vamos a meternos con esto. En realidad esto es como crónica de una anatomía iniciada porque varias veces lo he comentado. En este caso podemos observar que se ha reseccionado en la parte anterior, se ha reseccionado desde la cola del páncreas para poder exponer el conducto pancreático. Todo esto desde la cola del páncreas, cuerpo del páncreas, cuello del páncreas y la curvatura que hace en la cabeza del páncreas, todo esto es el conducto pancreático. Importantísimo, cuestión de nomenclatura. Actualmente es conducto pancreático. Antiguamente era conducto pancreático mayor. ¿Sale? Ahora, aquí tenemos otro pequeño conducto que es el conducto pancreático accesorio. Antiguamente conocido como conducto pancreático menor. ¿Por qué se les cambió el nombre? El término mayor y menor se refiere a que uno es grandote y el otro es chiquito. Sin embargo, el término accesorio hace referencia a la inconstancia, ¿sale? Por ejemplo, en tórax, ¿quién es de tórax? En tórax aprendieron de una vena que se llama miácidos accesorio. Entonces, se llama así porque es inconstante y la mayoría de las estructuras anatómicas que se llaman accesorio, esto está implicando que son inconstantes. Entonces, se decidió destacar más la característica inconstante de este conducto que el hecho de que es más chiquito, ¿sale? Entonces, este es el conducto pancreático y este es el conducto pancreático accesorio. Aparte de tener la característica de que puede estar presente o puede no estar presente, también cuando está presente puede tener la siguiente disposición. Aquí lo ven unido al conducto pancreático, de tal forma que si por algo se produjera una obstrucción aquí, pues esto funciona como una vía de desagüe alterna, ¿no? ¡Qué bueno! Pero ¿qué creen? Otra de las variantes anatómicas es que no esté unido, es decir, aquí no existe esta unión. Y por lo tanto, si se llega a obstruir acá, pues qué bueno que existe el conducto pancreático accesorio, pero no sirve como un mecanismo de desagüe. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿cuál es el problema que se puede presentar? Les comentaba cuando vimos el cuello de la vesícula, les decía que entre el cuello y el conducto cístico en su parte replegada o en su parte con repliegues, se atoran el 70% de los litos. Y eso debería ser muy chido porque nomás te quitan la vesícula y ya se acabó el muerto el perro, se acabó el problema, ¿no? La rabia que llega. Pero el problema es que si se atora acá, pues produce hepatopatía obstructiva, produce problemas en la vesícula biliar y puede producir una pancreatitis por obstrucción, ¿sale? Básicamente el páncreas se encarga de secretar proteínas, bueno, no se llaman, se llaman peptidasas, tripsina, quimiotripsina, etc. Y entonces el páncreas se comienza a autodigerir. Como consecuencia de esto se produce un proceso inflamatorio y da la pancreatitis. ¿Vamos bien hasta acá? Si logramos quitar la piedra, pues ya baja el proceso inflamatorio. Si ya está muy avanzado, quitamos la piedra y le rezamos a Diosito porque no le va a dar nada a nuestro paciente. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, una de las relaciones anatómicas muy relevantes, así como la cabeza está estrechamente relacionada con el duodeno, la cola del páncreas está estrechamente relacionada con el ilio del vaso, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Y también durante el desarrollo embrionario, recordarán ustedes cuando hablábamos de fases de coalescencia, que la cola también estuvo estrechamente relacionada con el meso del colon descendente, ¿sale? Hasta este punto, ¿dudas o preguntas?
¿no? ¿Qué dicen todas? Y ya les había comentado, el esfínter que se forma ya que se unieron los dos conductos, el biliar común y el pancreático. El esfínter es coloquialmente conocido como esfínter de Oddi. Este ya se les había enseñado. Ok, pero en la actualidad es conocido como complejo de Boyden, dado que se reconoce la existencia de al menos 4 esfínteres en esta zona. ¿Sale? Bueno, vamos a dejar páncreas por un momento y nos vamos a concentrar con el vaso. No sé en qué acabo de poner algo. Creo que hay una de los. Véanse. Sí, me había saltado una diapositiva de páncreas. Pero si todavía no vamos con vaso. Bueno, una de las primeras cuestiones a recalcar sobre la constitución del páncreas es que está organizado en pequeños lobulillos, ¿sale? Ahora, estos pequeños lobulillos en su interior, en esta segunda imagen se puede notar un poquito más, aquí donde está la letra A, aquí vemos un tabique de parénquima pancreático, pero vemos en el centro un circulito, ¿sale? Bueno, este circulito es un islote de Langerhans. Entonces, mientras que la mayor parte del parénquima del páncreas se encarga de la secreción de peptidasas, los islotes de Langerhans se encargan de parte de su función endocrina, es decir, lo que vierte a la sangre. ¿Y cuál es la cosa más importante que vierte el páncreas a la sangre? Insulina. Insulina, ¿sale? Además del glucagón y otras sustancias. Pero el punto es que en su estructura microscópica, primero está organizado en lobulillos y en el interior de esos lobulillos, la porción del parénquima es conocido como ácinos y las porciones que secretan de forma endocrina se conocen como islotes de Langerhans. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora sí. Ya dije, vamos a vaso, ¿sale? En muchas ocasiones, vaya, es que a veces me suena chistoso decir el vaso del vaso, o los vasos que llegan al vaso, suena como que estoy diciendo un pleonasmo muchas veces, y no puedo pronunciar la Z como español, o sea que se marque mucho que Z. Entonces a veces, ay miren, le volé la S, qué vergüenza. A veces le digo espleno, ¿sale? Espleno es la raíz latina para hacer referencia al vaso, ¿ok? Antiguamente se utilizaba mucho lienos, de hecho todavía en la tarjeta hay referencias que el ligamento gastrolineal y cosas por el estilo, pero lienos ha quedado en desuso, se considera que no se debe de utilizar, es esplenos. ¿Vamos a ir hasta acá? Ok. Tengo que hacerles una advertencia. Las imágenes, sobre todo las imágenes, no tanto con las fotos, pero las imágenes que representan al vaso, le dan una apariencia arriñonada, ¿sale? O sea, parece una estructura muy bien constituida y en realidad, si yo les tuviera que describir la forma que he observado el vaso en las disecciones, parece una lengüota para mí, ¿sale? Bueno, como tal entonces el vaso tiene una superficie que contacta con el diafragma. Se parece mucho, va a tener muchas analogías con el hígado, ¿sale? Tiene una gran superficie que contacta con el diafragma, que sería la superficie diafragmática o superficie frénica, ¿sale? Y por otro lado tiene otra superficie que es la que entra en contacto con las estructuras del interior de la cavidad abdominal y por lo tanto es denominada como cara o superficie visceral. Aquí sí no vamos a descomponer estas grandes superficies en superficies más pequeñas, no tienen paz, por decirlo de alguna manera. Una de las características bien interesantes del vaso es que si bien tiene un hilio, es decir, una zona claramente reconocible donde penetra el paquete neurovascular, este hilio es alargado. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente lo que pasa es que la arteria o la vena llegan, penetran al órgano y después se ramifican en el interior del órgano. Por ejemplo, la aorta se ramifica en 8 segmentos al interior del hígado. Y pasa con las bronquiales, y pasa con las pulmonares, y pasa con muchísimas otras arterias. Pero aquí no. Digamos que las arterias, lo voy a decir también con las venas, pero obviamente la vena no se ramifica al entrar, más bien completa. Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? La arteria, antes de penetrar en el vaso, empieza a hacer múltiples ramificaciones en sentido superior y en sentido inferior, y ya que se hicieron esas ramificaciones, penetra en el vaso. Sale de tal manera que tiene un hilo muy alargado. ¿Vamos a ir hasta acá? De hecho, ya conocimos una curiosa propiedad de este hecho de que la arteria se ramifique antes de entrar al vaso, y tiene que ver con unas arterias que recurren hacia el estómago y que tienen una longitud muy pequeña. ¿Cómo se llaman?
Gástricas cortas, exactamente, las arterias gástricas cortas se pueden regresar desde el hilio esplénico, dado que la arteria no penetró en su interior, ¿sale? Todavía sigue allá afuera y está enviando estas recurrencias. Incluso acá le dice vasos gástricos cortos. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Sí? Bueno. Por su parte posterior se relaciona con el polo superior del riñón, el cual deja una impresión conocida como impresión renal. Por su parte anterior se relaciona con el estómago, el cual también en teoría deja una impresión conocida como impresión gástrica. Y por último, por su parte inferior se relaciona con el colon, específicamente con la flexura esplénica o flexura izquierda, y entonces estos dejan una impresión conocida como impresión cólica. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, la constitución interna del vaso, a diferencia del páncreas, el cual teníamos que, la verdad, verlo muy de cerca para distinguir los lobulillos, en el vaso se puede distinguir claramente unas zonas de color rojizo y otras zonas de color verde. Unas zonas de color rojizo y otras zonas de color, la verdad es que son azuladas, pero en el centro son blancas, ¿sale? Entonces, zonas de color rojizo que además tienen la característica de ser contiguas, y zonas como pequeños islotes, pero que tienen en su interior blanco. Entonces se dice que el vaso tiene una pulpa roja y una pulpa blanca, ¿sale? Aquí pueden ver pulpa esplénica roja y pulpa esplénica blanca, ¿sale? Por extraño que parezca, el vaso fue uno de los primeros órganos en ser documentados. De hecho, los tratados anatómicos con relativa precisión datan de la época hipocrática. Una de las razones que se atribuye a este hecho es que es un órgano fácilmente friable, es un órgano muy susceptible a los traumatismos. Te golpean y revienta el vaso. Dice la estadística, digo, cuando yo estuve trabajando en hospitales o cuando estuve en el internado del servicio, yo no lo vi con tanta frecuencia, pero dicen las estadísticas que aproximadamente un hospital está recibiendo una vez a la semana a un paciente por estallamiento de vaso. Yo creo que un hospital de referencia como el General del Sur, y si acaso, ¿sale? Pero eso es lo que dicen las estadísticas. De hecho, es tan friable que, por ejemplo, los fisicoculturistas también han reportado rupturas espontáneas de vaso por el aumento de la presión al interior de este, o incluso al momento de realizar deportes de contacto o tener relaciones sexuales, se ha reportado estallamiento de vaso de dicho humano. ¿Sale? Entonces, dense cuenta de lo fácilmente rompible que es el vaso. ¿Vamos yendo hasta acá? Entonces, quedamos. La pulpa roja y la pulpa blanca prácticamente son eso, son pulpa, prácticamente son un material muy desagradable. Entonces, ¿cómo es que en la vida normal no se nos anda rompiendo cada rato el vaso? Bueno, hay una cuestión, y es que al igual que el hígado, que tenía su cápsula de Gleason, el vaso tiene su cápsula fibrosa, ¿sale? Entonces tiene una cápsula fibrosa que lo contornea en toda su extensión. Quiero aclarar que esta cápsula fibrosa no es el peritoneo visceral, que de por sí debería de recubrir al vaso, ¿sale? Sino que tiene su cápsula fibrosa. Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba en el hígado, la cápsula fibrosa no se invagina con los vasos, ¿sale? Simplemente lo contornea. Por eso el hígado es un poquito más resistente comparado con el vaso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Bueno, y aquí está lo que les comentaba. Al tener un hilio muy alargado, eso permite que fácilmente las arterias que llegaban a la parte alta del hilio se puedan redirigir hacia el estómago. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Vamos a dejar por un momento vaso y vamos a entrar con el drenaje venoso. Cuando vimos hígado, me salí de las diapositivas que me fueron las diapositivas de generalidades y les enseñé circulación total. ¿No? Bueno. ¿Vieron generalidades de anatomía el semestre pasado? ¿Quiénes dio todas? Benito. Ajá, ¿vieron generalidades de anatomía? ¿Saben qué es la circulación mayor y menor? Ok. Díganme, ¿la circulación mayor dónde empieza? Díganme algo.
Desde cualquier extremidad hasta el corazón. Ok, la aorta, Sí, dice que la aorta está bien, nada más vamos un poquito más para atrás. Antes de la aorta ¿dónde sale? Ventrículo izquierdo, ¿sale? Entonces, ventrículo izquierdo, aorta, la aorta da todo tipo de colaterales y después, ¿qué sigue pasando con la circulación mayor? Ya llegamos a arterias muy pequeñas. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, arterias todavía más pequeñas que llamamos arteriolas y después capilares, correcto. Después de la formación de los capilares, empiezan a converger los capilares y se forman vénulas. Después de las vénulas, venas. Y después las venas, como se llamen, convergen para formar alguna de las dos cavas, superior o inferior, o en el caso del corazón, el seno coronario. Y regresa la sangre al corazón ventrículo derecho. atrio derecho. Ay, no les he dicho que no digan aurícula, me va a dar cáncer. Pero bueno, atrio derecho, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, lo que tengo que plantearles a continuación es una interrupción de este patrón. Aquí no pasó, pero con la otra sección ocurrió que un chico me dijo: doctor, ¿cómo que una vena da ramas? ¿Cómo que la vena porta da ramas al interior del hígado? Sí, es correcto, ¿sale? Los sistemas porta son circuitos alternos en el esquema de la circulación mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos ventrículo izquierdo, aorta, arterias colaterales, arteriolas, capilar, y después del capilar tenemos la formación de vénulas y venas, pero estas venas ya no se van a dirigir hacia las venas cavas para desembocar al corazón. Estas venas formarán troncos más grandes y cuando llegan a cierto límite, estos troncos ya no desembocan en otras venas, comienzan a ramificarse, ¿sale? Y estas venas que se están ramificando van a terminar formando capilares y ya esos capilares ahora sí reiniciarán el circuito convencional de la circulación mayor. ¿Vamos bien hasta acá? En teoría existen de 3 a 4 casos documentados en el cuerpo humano donde se produce este patrón y todos estos colectivamente son conocidos como sistemas porta, ¿ok? Ahora, el más grande, el más notorio de los sistemas porta es el sistema porta hepático. De hecho, spoiler, en realidad es el que le terminó dando nombre a todos los demás sistemas porta, ¿ok? Bueno, cuando menos, ¿recuerdan las grandes arterias viscerales que les dije? Son 3, salen hacia adelante de la aorta y tripa siempre se ligada por ellos. Díganme la que está más arriba. Tronco celíaco, perfecto. La siguiente, mesentérica superior. Y la siguiente, mesentérica inferior. Ok. Entonces, cuando menos en el caso de la mesentérica inferior y la mesentérica superior, tienen venas homólogas. ¿A qué me refiero con esto? Pueden observar que el territorio que era irrigado por la arteria mesentérica superior, ahora es drenado por una vena mesentérica inferior, exactamente igual, ¿va? Y en el caso de la arteria mesentérica superior, nuevamente observamos que tiene una vena homóloga, una vena que está drenando prácticamente todos los territorios que previamente eran irrigados por la arteria mesentérica superior. Hay una variación un poco más grande en cuanto al tronco celíaco. No existe vena celíaca, ¿sale? Entonces, ahorita que nos metamos con estómago, vamos a puntualizar un poquito más eso, pero lo que me interesa en este instante es cómo nace la poderosísima vena porta hepática. ¿Cómo se dan estos sistemas de convergencia? Bueno, ya podemos reconocer este órgano. ¿Qué órgano es? El vaso. El vaso, perfecto. Por lo tanto, esta vena, ¿qué será? La vena esplénica, perfecto. ¿Sale? Entonces, por otro lado, ya podemos reconocer este segundo órgano, que es colon descendente. De hecho, esta es la mitad izquierda del colon transverso y esta es la flexura esplénica. ¿Sale? Y esto es sigmoide. ¿Sale? Perfecto. Entonces, ¿esta vena qué es? Mesentérica inferior. ¿Sale? ¿Y qué observamos? Que la vena mesentérica inferior termina desembocando en la esplénica. Muy importante, si llegan a leer un libro como Testud o como Quirós, es posible que maneje el siguiente nombre para este pequeño segmento. ¿Sale? Ellos le dicen tronco esplenomesenterico. Actualización ya no se llama así, simplemente es la esplénica. La esplénica va de aquí hasta acá.
¿Ok? Entonces, la vena mesentérica inferior desemboca en la esplénica, pero no le cambia el nombre. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, señor? Correcto. ¿Hasta este momento dudas o preguntas? ¿No? Ok. Entonces, esta vena de acá, ¿cuál es? Digo, ya sé que dice. La vena esplénica. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a reconocer otras estructuras. ¿Esto de aquí qué es? Colon ascendente. Esto será la mitad derecha del colon transverso. Sale esto de aquí, ¿qué es? Esto es. ¿Esto qué será? La parte Muy bien. ¿Esto de aquí qué es? Duodeno. ¿Sale? ¿Y esto de aquí qué será? Perfecto, maestros anatomistas. Bueno, entonces, ¿qué podemos observar? Esta vena, ¿qué vena será? Mesentérica superior, perfecto. Y ahora viene la cuestión. Cuando se fusiona la vena mesentérica superior con la vena esplénica, entonces dan origen a la todopoderosa vena porta hepática. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿sale? A ustedes no les tocó escuchar, pero les estaba diciendo a mis alumnos, si no se aprenden las definiciones simplificadas de ganglio, nervio, tracto, materia gris, materia blanca, si no se las aprenden, voy a garantizar que vienen en el examen, y vinieron algunas. Y si no vienen en el examen, me voy a parar en la puerta a preguntárselos para dejarlos pasar. Y si no, cuando les tengan que dar calificaciones, se los voy a preguntar. Bueno, pues el origen de la vena porta hepática, en cuanto a las venas, se los voy a preguntar. Y si no, ya que les tengan que dar calificaciones, les voy a decir, a ver, dime y si no, no te doy calificaciones, ¿sabes? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ¿ya quedó claro? Bueno. Ok, entonces, tomando en cuenta la convergencia de las venas, el origen de la vena porta hepática es vena esplénica y vena mesentérica superior. Ahora, anatómicamente, ¿dónde carambas ocurre este fenómeno? ¿Sale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Es el duodeno. El duodeno se ve raro, ¿no? ¿Por qué? Está al revés. Porque estamos viendo por atrás, exactamente. Entonces, nos encontramos por detrás del duodeno y esto de aquí, ¿qué es? Páncreas, que no te cacho del páncreas, la cabeza del páncreas. Entonces, ¿qué podemos notar? Que por detrás de la cabeza del páncreas es donde se produce la convergencia entre vena mesentérica superior y esplénica. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Otra cuestión adicional es que la arteria esplénica iba por arriba del páncreas, pero la vena va por atrás exactamente. ¿Sale? Bueno, ¿hasta el momento dudas? ¿No? Ok. Luego viene una pregunta de examen a propósito de la imagen que estamos viendo, que dice, arteria que pasa por detrás del duodeno, ¿sale? Entonces, esta arteria de acá es la hepática propia, ¿sale? Esta arteria, ¿ok? Esta arteria que dio a la hepática propia y a esta segunda arteria, esta de aquí, ¿cuál será? La hepática común, perfecto. ¿Y esta qué arteria será? La gastroduodenal, ¿sale? Entonces luego viene gastroduodenal, ¿por dónde pasa? Por atrás del duodeno, ¿sale? Y de la gastroduodenal salen las pancreaticodenales, ya una se va por delante, otra se va por detrás. Bueno, ¿dudas, preguntas o aclaraciones hasta el momento? Sobres. Bueno. Entonces, les decía, la parte fácil son las venas mesentéricas, tanto la inferior como la superior, porque prácticamente son homólogas de los territorios de drenaje de sus arterias. Bueno, de los territorios de irrigación de sus arterias. Vamos bien hasta acá. La bronca es el tronco celíaco porque para empezar no existe vena celíaca. ¿Ok? Hay que recordar que el principal órgano de irrigación del tronco celíaco es el estómago. Digo, sí le manda al hígado, pero no importa, ¿sale? ¿Por qué no importa? Porque el hígado recibe la vena porta, ¿sale? O sea, no es como que el hígado vaya a sacar una vena que le manda a la vena porta y entre en un círculo vicioso de enviarse y recibir sangre, ¿no? ¿Para dónde drena o a través de qué venas drena el hígado? Las supra hepáticas, ¿sale? Bueno. Entonces, de las colaterales que salen del tronco celíaco ya supimos qué le pasó a la esplénica. Descuéntenme.
Ya sabemos parcialmente qué le pasó a la hepática propia, descuéntenlo. Entonces, principalmente tenemos que saber qué pasa con el círculo o el arco vascular de la curvatura menor y el arco vascular de la curvatura mayor del estómago. Principalmente es en lo que nos tenemos que concentrar. Bueno, en el arco vascular de la curvatura menor, tanto la vena gástrica izquierda como la vena gástrica derecha desembocan directamente en la vena porta. ¿Sale? En ese lado no hay gran problema. Ahora, en el arco vascular de la curvatura mayor, ¿de dónde venía la gastromental izquierda, la arteria gastromental izquierda? ¿De qué arteria venía? De la esplénica, ¿sale? Correcto, de la esplénica. Entonces, la vena gastromental izquierda nuevamente drenará en la esplénica. Donde sí es un poquito más complicado es la vena gastroomental derecha, ¿sale? Vena gastroomental derecha. Concretamente, ¿qué pasa con la vena gastroomental derecha y también con el drenaje venoso de la parte superior del páncreas y el duodeno? ¿Qué todo drena en la vena mesentérica superior? Esta es la parte, comparada con las arterias, que más diferencias presenta, ¿sale? La vena gastroomental derecha, las pancreático-duodenales superiores terminan drenando indirectamente en vena mesentérica superior, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? De ahí en fuera todas las venas pueden manejar que existen homólogas, ¿sale? La gran diferencia existe aquí. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? ¿Mesentérica inferior, estas últimas? No, es superior. Esta es la mesentérica superior, ¿sale? Sí, caliente. Ya no. ¿Quieres? Está muy tranquilo. No le eché mucho. No aguanto. ¿No? Era la gastromental y otra. La gastromental derecha y las pancreático-duodenales, ¿sale? Bueno, el drenaje linfático lo vamos a posponer por un momento porque quiero otra imagen que me acabo de dar cuando la tengo aquí. Pero lo vamos a ver, ¿sale? ¿Hasta el momento dudas? ¿No? Correcto. ¿Qué te falta? Dios, va a ser algo. ¿Quieres grande? Bueno, En media hora. desde un punto de vista estructural, hasta el momento nos hemos concentrado en órganos intraperitoneales. Muy brevemente abarcamos órganos extraperitoneales, concretamente órganos extraperitoneales del retroperitoneo, pero que llegaron ahí secundariamente, ¿sale? Entonces, es el momento en el que vamos a comenzar a hablar de órganos del retroperitoneo, pero que desde el comienzo de los tiempos aparecieron ahí y que ahorita va a cargar la diapositiva. Ahí está. Que por ahorita carga. Me parece que hemos hablado Es el primer parcial. Pero el segundo parcial ya prácticamente es hígado, vaso, páncreas, renal, cuerpo masculino y femenino, perineo, recto, canal anal y ya. Entonces está más difícil de entender. ¿Es abierto?
No, en el primero no. Sí les comenté, ¿no? Que el primero viene hasta desde hígado, justamente. Ah, es que ustedes dos llegaron tarde, ¿no? ¿Por qué llegaron tarde? Ahorita acá. Yo creo que lo que vamos a hacer, chance y sí terminamos antes de Semana Santa el temario, como era el plan original. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de que terminemos el temario es empezar repasos y repasos y repasos, y ya nos metemos a la mitad de... A ver qué hacemos. La columna. ¿Mande? A ver, extremidades. A ver, extremidades. Ah, bueno, no, pero me están grabando. Si quieren le pausa. Pausa. Ya Vamos a comenzar a hablar de un órgano par. Y esta es una característica que desde que pasamos en la parte de músculos no habíamos visto en los órganos que estábamos abordando. Es decir, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente, descendiente, transverso, flexuras cólicas, sigmoides, etc. Todos ellos tienen la característica de ser órganos impares. Páncreas, hígado, vaso eran órganos impares. Entonces, a partir de aquí tratamos con un órgano par, tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo, ¿ok? Sus características morfológicas, si bien no tienen un equivalente claro con una figura geométrica, sí tienen un parecido con algo de nuestra cotidianeidad, ¿sale? Dicen los libros que los riñones tienen forma de haba, judía o poroto, que todos son leguminosas, pero nosotros tenemos una leguminosa más famosa, los frijoles, ¿sale? Entonces tiene forma de frijol. Por lo tanto, para describirlo podemos encontrar superficie anterior, que es la que estamos observando, la superficie posterior no la estamos observando en este instante, ¿ok? Por otro lado, tenemos un borde lateral y un borde medial, ¿ok? Borde lateral y borde medial, ¿correcto? Y además de la superficie anterior, superficie posterior, borde medial y borde lateral, tenemos los extremos superior e inferior de este órgano, ¿sale? Estos extremos son conocidos como polo superior y polo inferior, ¿sale? Fíjense que una de las características del origen embriológico del riñón es que inicialmente eran como pequeñas pelotitas, y estas pelotitas convergen y al final, bueno, adoptan esta forma, ¿sale? Sin embargo, por ejemplo, si hiciéramos disección en riñón de res, el riñón de res se ve multilobulado. De hecho, ahorita me acordé de esta medio cosita de acordar del riñón de res. Pero esto ocurre porque no se produce una fusión tan completa de las estructuras que iban a formar el riñón, que les digo que tienen como origen diferentes y pequeños lóbulos que se unen. ¿Ok? Bueno. Ahora, otra cuestión adicional importante de mencionar del riñón es que en este sitio donde se encuentra el ilio renal, el número 5 aquí está señalando el ilio renal y la entrada del paquete neurovascular. Bueno, el número 4 está señalando que en realidad aquí no está penetrando tal cual en el riñón, sino está penetrando en un espacio antes de entrar en el riñón. Entonces, en la siguiente imagen podemos observar cómo el riñón tiene un hundimiento y esto genera un espacio. Por lo tanto, toda esta zona es conocido como espacio renal. Pero doctor, no lo diga así, suena muy vulgar. Dígalo con más elegancia, seno renal. ¿Ok? Entonces, este espacio adyacente al borde medial es conocido como seno renal y coincide con la entrada del ilio del riñón. ¿Vamos a ir hasta acá? Sí. Ok. Con respecto a sus relaciones anatómicas, es importante mencionar, como les decía al inicio de la clase, que el riñón se encuentra en el retroperitoneo. Al ser un órgano que desde el inicio de los tiempos estuvo en el retroperitoneo, podríamos decir que incluso podemos dividir el retroperitoneo en dos espacios. El espacio donde se hallan duodeno y páncreas, y otro espacio todavía más posterior, que es el espacio donde se halla el riñón y esta glándula, ¿cómo se llama? Suprarrenal. Bueno, pregunta del millón.
¿De qué otra manera se le puede conocer a las glándulas suprarrenales? A, que significa junto al riñón, glándulas adrenales, adrenalina. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la adrenalina se llama igual que la epinefrina? Ah, bueno, porque el prefijo epi significa arriba, al igual que supra, ¿sale? Y la raíz nefro también se refiere al riñón, al igual que reno. Entonces, epinéfricas, es decir, suprarrenal. Y por eso la epinefrina es el mismo compuesto que la adrenalina. Son sinónimos los dos, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Ok. Otra de las cuestiones importantes es que el riñón en conjunto con la glándula suprarrenal no solo está más atrás que el duodeno y el páncreas, sino que de hecho ocupan su propio espacio, ¿sale? Y ese espacio es conocido como celda renal, ¿ok? Y la celda renal tiene una hoja anterior y una hoja posterior. ¿Cómo se llaman actualmente? Hoja anterior y hoja posterior. Pero antiguamente la hoja anterior se llamaba fascia de Gerota. Se escribe con G. Gerota. Y la posterior se llama fascia de Zuckerkandl. Estoy pensando cómo decirles que lo escriban. Bueno, la parte de Zucker se escribe igual que con Zuckerberg, ¿no? Okay. Y la segunda parte, la de Kandl, pues literalmente es C-A-N-D-L. ¿Sale? Zuckerkandl. Entonces, por delante la fascia de Gerota, por detrás la fascia de Zuckerkandl. Yo digo Zuckerkandl porque así se escribe, pero se pronuncia Zuckerkandl. Bueno, ya. Y por último, aquí entre el riñón y la suprarrenal tenemos una última hoja, ¿sale? Que lo separa a la celda renal en un espacio para la suprarrenal y un espacio para el riñón. Y esa hoja se llama interreno suprarrenal. ¿Sí? O sea, en realidad solo es un juego de palabras, pero es una palabra muy larga. Hoja interreno suprarrenal. ¿Vamos bien hasta acá? Cabe aclarar que aunque estas ilustraciones de Netter muestran al riñón así pelonchis, aquí podemos notar que también están colocando tejido graso y en realidad el riñón está forrado de tejido graso. Se dice que ese tejido graso le da una protección mecánica, le permite una regulación térmica y además lo estabiliza. Pero sí es muy importante tener presente que el riñón no está nomás así peloncito, sino que hay grasa alrededor de él en la celda renal. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Con respecto a su ubicación anatómica, aproximadamente el ilio, perdón, aquí existe una simetría en cuanto a la altura. El riñón derecho suele estar ligeramente más abajo que el riñón izquierdo. Se afirma que es por un efecto de masa que produce el hígado. El hígado, al ser muy voluminoso, empuja hacia abajo al riñón derecho, ¿sale? Entonces, aproximadamente el ilio del riñón derecho queda a la altura de la segunda lumbar, ¿ok? Mientras que el ilio del riñón izquierdo queda a la altura de la primera lumbar, ¿sale? Ahora, si en una pregunta de examen no les especifican qué riñón, siempre tienen que poner segunda lumbar, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y otra de las características es su proyección hacia la pared posterior. ¿Por qué es importante su proyección hacia la pared posterior? Bueno, imagínense que tienen un paciente aquí acostado en su mesa de exploración y le dicen, bueno, voy a palpar el hígado. Ah, pues sí, muy bien, lo estamos palpando. Ah, pues voy a palpar el colon. Ah, pues muy bien, estamos palpando colon. Ah, pues voy a palpar la tripa. Ah, pues muy bien, estás palpando la tripa. Vete a saber qué parte de la tripa, pero palpando la tripa, ¿no? Pero, palpa el riñón. Ah, sí, claro, ya tú le vas a palpar el riñón. Si bien está descrito en los libros de clínica propedéutica, y no dudo que sus maestros les enseñen a aplastarle con singular alegría para palpar el riñón, el sitio de abordaje, sobre todo para realizar maniobras cuando se sospecha de que haya alitos renales, el mejor sitio para intentar palpopercutir el riñón es la parte posterior. El riñón está más cerca de la parte de atrás que de la parte de adelante, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver que cuando menos ambos riñones están cruzando a la 12ª costilla. Entonces, si nosotros podemos palpar la 12ª costilla en la parte posterior de nuestro paciente,
aproximadamente paralelo a la Ahí está, columna vertebral Ahí se supone que y paralelo a estas masas erectoras. Básicamente es la parte muscular que se siente en la espalda pegada a la columna vertebral. Entonces, paralelo a estas masas erectoras y con respecto a la doceava costilla, podríamos localizar la proyección de los riñones, siempre considerando que el riñón derecho está más abajo que el izquierdo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y justamente en ese cruzamiento entre las masas erectoras y la doceava costilla es donde se coloca la mano para realizar la palpopercusión. ¿Alguien sabe cómo le dicen a este signo? Así como el de McBurney, ¿saben cómo le dicen a este? Maniobra de Giordano. Maniobra de Giordano. Sale y cuando es positiva, bueno, dicen que tiene Giordano positivo. En realidad debería ser presente o ausente, pero bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. ¿Qué hora es? Nah, de 2:51, nos quedan 10 minutos. Y eso le decimos aquí. ¿Qué nos va? Bueno. A continuación estamos viendo un riñón derecho. Este riñón derecho lo estamos viendo desde adelante y además tiene la característica de que se ha recortado parte de su estructura, ¿sale? No exactamente se hizo un corte coronal, porque aquí también podemos ver que le hicieron como un corte transverso, ¿ok? Al momento de recortar el riñón, entonces, en la estructura del riñón podemos distinguir claramente dos zonas. Una zona periférica y otra zona de color más oscuro, central. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, casi todos los órganos que tengan distinguible una zona periférica y una zona central, a la zona periférica se le llama corteza. Spoiler, ya lo habían visto, ¿no? No han empezado corteza ustedes. Bueno, la parte periférica del sistema nervioso central, específicamente el prosencéfalo, que se distingue de la parte central, se llama corteza, ¿sale? Bueno, entonces aquí tenemos una corteza, pero esta corteza se llama corteza renal. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, corteza. Ahora, aguas. Esta parte moradita, más esta parte moradita, más esta parte moradita. Bueno, yo digo moradita, pero en realidad es rojo oscuro, ¿no? Bueno, estas partes rojo oscuro, todas en su conjunto se llaman médula renal. ¿Sale? Todas en su conjunto se llaman médula renal. Individualmente podemos observar, digo aquí lo coloreé de cabeza, pero podemos observar que parecen como pirámides, ¿sale? Entonces, individualmente se llaman pirámides renales, ¿sale? Es como, por ejemplo, yo podría decir en este momento que ustedes son la sección MED 009. O sea, todos en su conjunto son la MED 009, pero ya individualmente son alumno, ¿sale? Entonces, acá todo en su conjunto es médula renal, individualmente son pirámides renales. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, hay otra cuestión adicional que me interesa mucho que ustedes distingan, y esa cuestión es la siguiente. Aquí pueden ver a la corteza renal y pueden notar que estas zonas tienen el mismo color que la corteza renal, ¿sale? Corteza renal y esto es del mismo color, corteza renal y esto es del mismo color, corteza renal y esto es del mismo color. Entonces podríamos decir que estos tabiques, que de hecho están separando a las pirámides renales, son prolongaciones de la corteza renal y les llamamos columnas renales, también conocidas por los compas como columnas de Bertin. ¿De acuerdo? Vamos a ir hasta acá. Y eso nos arroja otra propiedad interesante del riñón. Bueno, no propiedad, otra cualidad interesante del riñón. La corteza es continua, ¿sale? No hay interrupciones de corteza de un punto hacia otro, ¿sale? Pero la médula renal es discontinua, ¿sale? Está aislada en sus pirámides. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, fíjense que siempre he pensado que si, por ejemplo, si yo hubiera descubierto esto, en vez de decirles pirámides renales, les hubiera dicho montañas renales, o les hubiera dicho Popocatépetl renal. ¿Por qué? Si se fijan, o sea, neta, parece una montaña. O sea, se ve ahí el pico nevado, ¿sale? Bueno, y justamente esa zona de la pirámide renal
que tiene una apariencia blanquecina y más clara, esa punta, esa cúspide, tiene nombre propio. Se llama papila renal. ¿Ok? Fíjense lo que son las cosas. El riñón tiene una parte que se llama corteza renal. Perdón. El riñón tiene una parte que se llama médula renal, que a su vez tiene partes más pequeñas que son las pirámides renales, que a su vez tienen una punta que se llama papila renal. ¿Vamos bien hasta acá? Y adivinen que la papila renal, en su mera punta, está múltiples veces perforada. ¿Sale? Ustedes conocen el etmoides, una lámina múltiples veces perforada. ¿Cómo le llaman? Bueno, acá le decimos área cribosa. ¿Va? Entonces, esta es el área cribosa de las papilas renales. Entonces, riñón tiene médula renal, que tiene pirámides renales, que tiene papilas renales, que tiene área cribosa. ¿Qué? No, ya. La orina, ¿sale? Justamente estas son una especie de tarjea o una regadera más bien, una tapa de regadera y está goteando continuamente orina, ¿sale? ¿Vamos bien hasta el momento? Bueno. ¿Ya? Pues váyanse. Den like y suscríbanse.